Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos, bienvenidas a este episodio de FAC Lineal, que es un episodio muy especial porque en FAC Lineal no podíamos ser menos y vamos a hacer un episodio especial de fin de año, ¿no? Que es lo que nos pide el cuerpo en estas fechas. Así que prepararos para escuchar una conversación distendida, reflexiva, en la que vamos a comentar cosas que hemos aprendido este año, haciendo el máster, empezando el podcast, compartiendo ideas, noticias, entrevistando y bueno, vamos a hacer un poquito un resumen de lo que ha sido para nosotros esta experiencia. Así que yo, dadas las fechas en las que estamos, no sé lo que opináis, pero yo me cogería un chocolatito calentito, un vinito, un champán, un cava, dependiendo del humor que tengamos cada uno y todo como siempre local, sostenible, ecológico y que nos haga sobre todo disfrutar y relajarnos. Y bueno, pues voy a saludar a los compis que están hoy, que está Arrate, Roberto, Pedro, Alex y bueno, a lo mejor tenemos una huida y una llegada tardía, así que iremos despidiendo y saludando a más personas del equipo según vayan viniendo. Así que nada, Roberto, como tú te tienes que ir prontito, pues queríamos empezar contigo. No es nada, te toca a ti romper el hielo. Eh, pues no sé, comparte con nosotros algo que se te haya ido ocurriendo o que hayas pensado durante esta experiencia que ha sido 2021, Podcast Fact Lineal, Máster y la economía circular metida en vena. Bueno, yo quería, saludarlos a todos y gracias, Elvira. Para mí, este año quise pensar en algo específico que decir hoy y realmente es difícil elegir algo específico cuando fue un año que aprendimos tanto, que de verdad cambió por completo nuestra forma de ver todo, desde cómo nos comportamos como individuos consumidores. Para mí es difícil elegir un tema específico. Realmente fue un año muy especial en cuanto se redefinieron mis conceptos de, de cómo ver el comportamiento de nosotros como consumidores dentro de lo que es la economía circular, de lo que es la empresa donde trabajo, el sector de la industria donde está la empresa donde trabajo, y realmente ha cambiado mis percepciones completamente. También es un año en el que los conocí a ustedes, aprendí muchísimo de ustedes y para mí fue la fundación de este podcast, el trabajo todo que hemos hecho como equipo en el podcast y realmente para mí ha sido espectacular. Y bueno, realmente, por poner algunos ejemplos concretos, mi visión de lo que era el reciclaje por no generar residuos, mi visión de lo que era el desarrollo y crecimiento por lo que es la economía de la rosquilla y donde tenemos los límites planetarios y los límites de la sociedad. Eh, Todos los conceptos de externalidades que realmente no los analizaba como la importancia que tienen y el impacto que pueden tener incluso en el rating de una empresa, en los indicadores no financieros. Realmente es un año que para mí ha sido muy especial y no puedo elegir un tema específico porque fue tan amplio y ha cambiado tanto mi conceptos de cómo ver a mi propia industria, cómo contribuye a la economía circular y cómo puede mejorar también y cómo debería de empezar casi que de cero en algunos temas de que está muy lejos de objetivo. Entonces, nada, eso, compartir con ustedes, que para mí fue un año súper especial. Les agradezco que me hayan invitado a este podcast y poder ser parte de esto que es espectacular. Cómo concientizamos a través del podcast a amigos, familiares, colegas en la importancia de lo que es la economía circular y el desarrollo sostenible. Y nada, eso es lo que quería comentar yo. Un Vas a saltar las aplauso, un lágrimas, aplauso para Roberto. Roberto. Pero te lo has preparado, ¿no? Hoy era improvisado y no había ni escaleta, pero tú te lo has preparado. Yo creo que hablo por todas las personas cuando decimos que, cuando has dicho lo de invitarte a este podcast, tú no eres un invitado. Yo creo que, no sé, todos somos aquí Claro, es parte del equipo. una familia, Cada claro que uno sí. aporta desde dónde y cuándo puede.
Yo, de lo que has dicho, y ahora a ver, doy paso a más, me quedo con que yo lo comparto también con lo que has dicho de cambiarte un poco la visión, ¿no? Yo también comparto que cuando empecé, yo venía de conocer cosas de la economía circular, pero quizás de una visión muy compartimentada. Y ahora, pues, después de compartir pues, tantas cosas y tanta información este año, yo pues también como que me he abierto mucho la mente en cuanto a lo que significa, a lo que supone, a distintas lentes y sobre todo a la parte de colaborar. Yo quizás tenía una visión un poco más cerrada, ¿no? De lo que era cerrar el círculo, incluso dentro de una empresa cierra su propio círculo y no, es como abrirte, ¿no? Hacer una red de colaborar entre unos y otros, y para mí eso ha sido ese cambio de visión también que he tenido, ¿no? De algo mucho más amplio y que permite pues muchísimas más sinergias de las que inicialmente yo había considerado. Bueno, yo tengo que decir que cuando has dicho antes, Elvira, lo del chocolate calentito, que siempre suele ser un té y tal, pues he dicho, bueno, voy a buscar, lo que tengo aquí es un calendario de Adviento, de estos que llevan pompones, pero luego has dicho mejor que sea sostenible y me he dado cuenta que era pura caja de cartón con plástico dentro, además me vino envuelto en plástico, entonces me ha dado como vergüenza y no lo he sacado. Lo siento, no, es mi pecado lineal de hoy. No sé por si ya no hace falta que me preguntéis. Perfecto, una cosa menos. Yo os voy a decir lo que yo he estado también, bueno, lo que ha dicho Roberto y Elvira, totalmente de acuerdo, sobre todo yo en esto, en la manera de vivir, de pensar lo que hacemos y pensar en las externalidades que originamos con nuestras acciones. Pero para mí os voy a decir qué es lo que más me ha gustado de este año. Ya sabéis que yo soy bastante negativa, pero no sé, cuando hicisteis el podcast vosotros, no sé, me ha hecho ilusión que personas más jóvenes que yo, que estén tan involucradas de verdad en querer cambiar las cosas. Me ha dado como un halo de esperanza. Y fue lo que más me animó a estar aquí con vosotros, el pensar que hay gente que realmente está dispuesta a cambiar el mundo. Qué bonito, Arrate. Además, nuestros oyentes no lo van a ver, pero tiene unas lucecitas de Navidad y entonces ha quedado como... Mira, felicidad total hoy, ¿eh? como Bueno, muy sí, angelical, muy épico. Sí, No, además yo quiero agregar que para mí no sos negativa, sino sos crítica. Y tener gente crítica en un podcast está bueno. Porque siempre tienes un ángulo, Arrate, un ángulo inesperado. O sea, cuando tienes unos aportes ahí que son súper interesantes. Sí, es verdad. Igual digo negativa, pero sí, realmente igual es crítico. No sé, pero yo confío en vosotros, las juventudes que vienen por detrás, porque mi generación no doy un duro por ella. Esto es una cosa en realidad intergeneracional, ¿no? De hecho, algo muy chulo tanto del máster como de este podcast es la diversidad de edades, de lugares de procedencia. Sí que es verdad que todos somos de habla hispana porque nos hemos juntado en un podcast y en un máster de habla hispana, pero diversidad de perfiles también, profesionales, de gustos, de personalidades, de todo. O sea, aquí es que esto es un mix que no hay por dónde cogerlo. Es verdad, Pedro. Sí, porque sí, si nos ves uno por uno, pensaríamos, no tenemos nada en común. Ni se conocen, no pensarías que No, se conocen. ya, pero no sé, veo que nos ha movido algo grande a todos. Yo la verdad que cuando empecé el máster ya iba con esa corazonada de que me iba a encontrar a gente que iba, vamos, alineada, ¿no? O bueno, más que alineada, circulada, ¿no? Que ya iba con esa seguridad, ¿no? De que me iba a encontrar gente con la que compartir y aprender muchísimo. Y de hecho está pasando, ¿no? Están apareciendo un montón de cosas a raíz y
y la verdad que estoy aprendiendo muchísimo. Aparte del máster, que bueno, es lo que os decía, que tengo que hacer ahora un postmáster, ¿no? Del mismo máster, recogerme todo el conocimiento porque es mucho, son muchas cosas, ¿no? Y es como cambiar muchos patrones que tenía desde antes, ¿no? Sobre todo de la disciplina del diseño, ¿no? En la que pues a lo mejor pensaba de una forma más aislada, ¿no? De cómo se desarrolla un producto, ¿no? En mi caso. Pero después ves que cuando te amplías el foco y algo de lo que sí que he aprendido del máster es de pensar de manera sistémica, ¿no? De ver todo que está realmente conectado y todos los puntos se conectan, pues ahí te das cuenta de la capacidad, ¿no? Que hay cuando se colabora y cuando lo ves todo con una manera más general y más amplia, ¿no? Bueno, eso es que me cambia totalmente la percepción de todo, ¿no? Es maravilloso, pero a la vez abrumador. Sí, ahora hay que hacer como un procesado importante también de la información, ¿no? Y bueno, de esas colaboraciones y de esas cosas que han surgido, aquí Alex y yo tenemos un estudiante de diseño circular, casi que recién salido del horno. ¡Sorpresa! Ahí sí, un poco de publicidad. Publicidad no pagada, pero No, está muy bien, ¿no? Porque yo creo que eso refleja también, porque claro, vosotros no os conocíais antes tampoco, ¿no? Y no. eso que vivís en la misma ciudad, ¿no? No vivimos en la misma ciudad. Ah, no. Alex es de Alcoy y yo vivo en Ah, Valencia. Aislado bueno, entre montañas, yo- aquí no pasa Sí, nadie. Alcoy. Y quien sí, Bueno, sí, pueda pues sí, no salir a sé, yo salir. pensaba que estabais los dos en Valencia. Bueno, estáis en territorio Valencia. sí, Pero tema sí País que, Valencià, digo a la sí, comunidad valenciana. pero que sí que surgen, pues eso, oportunidades, sinergias, colaboraciones que yo creo que poco a poco pues van haciendo que la comunidad crezca. Y, y también dentro de esa diversidad, ¿no? de perfiles y eso que estabais hablando, porque es verdad que todos tenemos un perfil profesional y también pues de cada uno ha estudiado distintas cosas, ¿no? Y aún así todos convergemos, ¿no? Como en este interés común. Yo creo que eso ha enriquecido muchísimo el podcast, las conversaciones y también las entrevistas, porque yo tengo que confesar que yo cuando empezamos con el podcast digo, esto de entrevistar, de encontrar gente con la que hablar que no seamos nosotros, digo, eso va a ser complicado. Y a mí me ha sorprendido muy gratamente que todos hemos podido, yo qué sé, pues tirar de algún hilo otro, contactar con alguien y entrevistar a gente muy diferente y la que nos queda, que tenemos todavía, ya tenemos lista preparada. Pero yo creo que eso ha sido también otro, para mí dentro de la experiencia del podcast ha sido una sorpresa bastante buena. Me han gustado muchísimo las entrevistas que ha habido y tengo muchas ganas de ver las que van a venir y los temas. Tenías miedo de las entrevistas, Elvira, y la maestra de las entrevistas de este podcast eres tú. Qué Es va. verdad, ¿eh? O sea, las entrevistas, la moderadora por excelencia de las entrevistas es Elvira. Y la que tiene Yo soy ahí su... tira de contactos de Greenpeace y de sitio ahí como... Yo hago de escudera. escudera. Mi compañera ahí. No, hombre, pero vosotros los demás también habéis traído propuestas y tal, gente que, vamos, ya a mí ni se me habría, ni los tenía ahí. Yo que a lo mejor he tirado de mis contactos más fáciles, pero, jolín, yo estoy muy contenta con toda la gente que estamos consiguiendo traer y los temas tan interesantes, ¿no? que están compartiendo. O, por ejemplo, para mí una entrevista que me gustó mucho y en la que no pude participar fue la de Edith de Biology Studio, que me quedé con Brutal. muchas ganas y no pude participar, pero fue una entrevista estupenda y eso pues cosecha de diseñadores. Bueno, diseñadores y biólogas, que Ana no está aquí, pero Ana, estuvimos ahí, Ana y yo. De hecho, es que Edith trabaja con diseño y con procesos creativos, pero con materiales biológicos y con seres vivos al final, trabaja con la propia vida. Y esa entrevista creo que se nos fue un poco de las manos, duró 1 hora, pero hay que decir que en realidad hablando con Edith estuvimos 2 horas y media. Y porque teníamos que irnos a cenar, eran las 10 de la noche ya por aquí,
y había que cortar la conversación de alguna manera y ya, bueno, Edith, aquí es tarde y así, sí. Pero era brutal, brutal, es que no había forma, era todo tan interesante y tan fluido. Y justo estamos hablando de Edith y de esa entrevista y está entrando Ana. Bueno, pero es que Edith Medina fue intensa, todo un bloque de intensidad que yo creo que a mí me desbordó en todas las expectativas para esa entrevista. Salían tantas cosas antes de la entrevista, Pedro, ¿te acuerdas? Antes y después. Sí, yo me y anoté Pedro dijo, 2 páginas enteras. Sí, dijiste, Edith, para, empezamos a grabar, guarda todo esto. Sí, yo ahí estuve los primeros 3/4 de hora, que me acuerdo que estaba ahí esperando, digo, a ver si consigo participar, aunque sea un poquito, y ya los primeros 3/4 de hora fueron conversación, yo estaba ya viéndole el potencial a la entrevista y digo, madre mía, digo, me lo voy a perder, pero ya me tuve que desconectar y me dio muchísima rabia, porque es de estas personas, yo que sé, que hablan solas, pero de una forma en la que te mantienen, ¿no? la atención y tal, y además nosotros, porque como además nos vemos con la cámara, pues hay un pelín más de interacción que no se ve, claro, cuando solo escuchas, y con ella pues fue muy chulo. Bueno, y Ana, bienvenida, que te hemos atropellado ahí, has entrado y de golpe y tal. Y ya que has entrado, pues comparte tú ahora alguna reflexión de lo que ha supuesto para ti este año de podcast, este año de aprendizaje, alguna historia que te haya llamado la atención. Abre tu corazón y tu mente. Abre tu corazón a la circularidad, supongo, ¿no? Para mí ya todo fue un aprendizaje, yo creo, pero yo creo que quizás cuando hicimos la entrevista a nivel de residuos, de vivir sin plástico y así, como que es un tema que se habla mucho, podríamos decir, pero a la hora aplicativo, después de eso empecé a mirar muchísimo mi compra o lo que compraba de normal y fue como bastante impactante para mí. Quizá de normal como lo escuchaba, lo hablaba, lo admitía, como que lo admites si usas plástico o otras cosas, pero cuando luego intentas reducirlo completamente, yo creo que ese fue algo que quizá no lo expresé cuando hicimos la entrevista o cosas así, pero luego a mi nivel personal sí que me causó un cambio bastante importante y autorreflexivo de la cantidad de consumo en este caso, de plástico y de todos, por ejemplo, artículos que se ven mucho a nivel científico de microplásticos, entre otras cosas, me hizo como autorreflexionar y fue interesante. Para mí, al menos por expectativa, fue muy interesante. Bueno, esa era un poco la idea, ¿no? De que ellos contasen su experiencia, y sí que es verdad que en su caso, ¿no? Empezaron gente pues sin ser expertos en nada, ¿no? Simplemente intentando hacer unos hábitos de consumo diferentes y hasta dónde llegaron, y sí que te hace un poco a veces, a mí también me pasa, que empiezas a mirar un poco más con lupa y dices, esto podría hacer un poquito más, y bueno, cada cambio así pequeñito que hagamos pues cuenta, y es una cosa positiva que sale de esa entrevista y menos pecado lineal que te has ido quitando, entonces. Y también otro punto que yo creo que me fijé hace recientemente, este podcast creado como de algo tan bonito como quizá un máster del tema de economía circular y todo el tema sostenible, todos somos de ámbitos muy diferentes y para mí ha sido un aprendizaje muy, muy, muy grande. Es decir, nuestro WhatsApp no para, es muchas cosas que no paran. Y eso me resultó como un boom también. Y todas las cosas que iban diciendo a fondo, creo que aprendí más en menos de un año que quizá en un año que intentas aprender en general. No, yo quería decir de que sí, con respecto al tema de los plásticos y eso, a mí lo que me impresionó y alineado con lo que decías tú, Ana, es que cuando ves un problema tan grande es fácil de abrumarte y decir, esto no tiene solución, o esto es un problema tan importante que no sé ni cómo abordarlo. Y cuando hablas con gente de que lo ha abordado y que tiene soluciones prácticas para cada cosa, y etcétera, es
es muy inspirador, diría, y para realmente empezar a cambiar hábitos y cosas una por una, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que nos llevamos de este máster, que realmente vamos cambiando. Yo no soy el mismo que era hace un año en un montón de comportamientos, en mi generación de residuos, hasta cambié mi coche, bueno, un montón de cosas que intentando un poco alinearme con mis creencias. Y bueno, está bueno porque estos tipos de expertos y todo no solo te enseñan, sino que te inspiran, me parece, te inspiran mucho. Roberto, ¿te pusiste en los Puro. coches eléctricos? Coche eléctrico puro, no es híbrido. Pero a ver, ¿has visto el artículo que pasó Elvira de las baterías que se empezaban a reciclar? ¿Lo leíste Bueno, todo? hay que decir que se está investigando ya sobre eso, sobre la reciclabilidad y la reutilización de las baterías. Así que bueno, sigue siendo mejor que el de combustible fósil, ¿no? Sí, Roberto, hay una empresa que la recicla ya, compartí la info esa, en otro grupo que tenemos Sí. multitud de grupos, o sea que... Roberto, yo estoy esperando mi coche eléctrico también. ¿Qué te llega por Amazon? No, pero casi. La caja va a ser tremenda. Escucha, si lo hubiera cogido por Amazon ya lo tendría. Tienen aquí el gobierno está impulsando bastante el coche eléctrico y es muy complicado ahora. O sea, tienes que esperar bastante hasta tener el coche eléctrico. Sí, pero bueno, quiero pensar que es menos malo que el de combustión. Como mínimo para la salud de los que están alrededor, la verdad que da gusto que el coche que te pase por al lado sea un eléctrico. Yo justo el otro día iba en bicicleta, porque, sí, eso, ahí no soy lineal, me desplazo aquí en Valencia, que ya que se presta mucho, y tenía como el toque, ¿no? De no querer me tocaba pararme detrás de un autobús, porque ahí coincidía el carril bici con el de autobús, y no quería pararme porque no quería comerme el humo. Y pronto me di cuenta que no estaba echando humo y miré y es que era híbrido, ¿no? Pero claro, estaría en funcionamiento con el motor eléctrico en ese momento. Y solo ese detalle ya para los que están alrededor se agradece. Si todos los coches dejaran de emitir dentro de la ciudad, ahora ya sabemos que eso no soluciona el problema a nivel sistémico, pero bueno, es un paso, ¿no? Bueno, Roberto, creo que te tienes que ir. Que pases buenas fiestas, que puedas ver a tu familia y nos vemos de vuelta en 2022, con muchas ganas. Lamentablemente no me queda otra opción que viajar en avión para ir a verles, ese es mi pecado. Sí. Pecado lineal. Todavía no puedes nadar. Me voy con mi pecado. Venga, abrazo grande. Cuando me dijiste que te ibas, Roberto, tengo que decirte que yo pensé que te ibas con la tabla de surf. Lo tenía como pensado de, ¿cruzará todo así? La tabla de surf, los niños en un brazo, las maletas en el otro. Roberto, antes de que te vayas, una cosa. Piensa que hemos cambiado nosotros nuestra forma de actuar y estamos cambiando a nuestros hijos, que eso es importante también. Tal cual. Bueno, yo a mis padres, que no tengo hijos todavía. Bueno, me refiero a los yayos. Arrate, cambian ellos. O sea, nosotros intentamos dar la semillita, pero la persona que tiene que cambiar es ella. Y eso es lo bueno, ¿no? Que desde dentro se está cosechando ahí como un cambio, ¿no? En los más jóvenes, lo que decías tú. Y eso es lo impactante y lo positivo, ¿no? De que no se está ahí como intentando cambiar, ¿no? A la persona de algo, pero sí que desde dentro ya ves que los jóvenes cada vez van más ahí a tope, ¿no? Incluso por el activismo y, bueno, como la Greta, ¿no? Que es ahí un pilar entre los más jovencitos y eso es la potencia. No, por lo menos aportar el granito ese de informar, no cambiar la gente, pero sí informarla para que después ellos decidan si quieren cambiar o no. Pero lo que ha sido este año para nosotros, toda la información que hemos recibido, realmente te termina cambiando y te termina decidís cambiar porque tenés un grado de conciencia que no tenías hace un año atrás. Y si nosotros logramos inspirar a que otras personas puedan tener esa fuente de información para poder realizar el cambio a través del podcast, ya es un tremendo logro.
Y los dejo. Chao. Hasta luego, Roberto. Adiós, Roberto. Tremenda intervención. Buenas fiestas. Chao. Sí, yo justo iba a decir también que bueno, yo a veces sí que me meto a un sitio como podría ser el máster, ¿no? Y pienso ahí mucho en la formación que voy a recibir y ahora voy a saber de medio ambiente. Equivocado, porque luego de lo que sé de economía, pero bueno, está todo relacionado. Pero en realidad lo más importante quizás como todo ese proceso, y con el podcast igual, ¿no? Con la gente con la que habla, de la formación que recibe, ya no es como algo tan cerebral, sino que empiezas a inspirarte más, empiezas lo que decía Roberto, de ese grado de conciencia, incluso de una parte un poco más, sí, decir que sale, pero que no es solo como información que tienes para procesar, sino que te invita a hacer ese cambio desde dentro, como dice Alex. Yo lo que quería decir es que a nivel de máster, autoaprendizaje, con todos los podcasts que hemos hecho y también pues artículos que hemos leído, una de las cosas que se tiende a pensar es que una persona sola no hace nada en este caso, pero yo creo que una de las cosas que es muy importante cambiar es esta idea, estas frases que nos autodecimos de decir, bueno, es que si yo lo dejo de hacer, resulta que toda esta empresa lo va a seguir haciendo o toda esta gente lo va a seguir haciendo. Pero no es así. Si tú no marcas ese punto de decir, yo cambio, yo dejo eso atrás y decido este cambio y decido aportar, al final es el punto más crítico, yo creo que al realizar este máster, el punto de aprendizaje más grande de decir, de paso de solamente hablar a aplicarlo en toda mi vida, a transmitirlo y decir, yo creo en este cambio y lo aplico. Creo que eso es súper importante cuando dices también como Arrate que enseña a sus hijos, Roberto igual, o como os digo, Pedro que enseña a sus padres. Yo también intento a mis padres, a mi gato también, pero no participa, no quiere participar en la situación. Pero bueno, no sé, yo creo que es muy potente también todo esto a la hora de lo que hacemos y lo que transmitimos. No sé, nos automotivamos, yo creo. Sí, yo eso me recuerda a una frase que uso yo a veces en algunas presentaciones cuando doy alguna charla, que es que nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo, ¿no? Y es como que lo que haces pues cuenta y luego de ahí puedes ir escalando a niveles, ¿no? Yo que sé, a tu nivel profesional. Pues yo tengo una empresa y bueno, pues lo que yo haga sumará y luego a nivel de ciudad, no sé, es como que luego se puede ir escalando ese pensamiento, ¿no? De que lo que hagas va a contar, siempre va a contar de forma positiva y va a sumar. Y yo creo que hay que quedarse siempre con eso porque si no, cuando hablas de un cambio tan grande, tan sistémico, tan tal, pues como que abruma, lo que decía antes Roberto, ¿no? Abruma y tiende a inmovilizar y a decir, madre mía, ¿cómo hago esto? Entonces, poco a poco y sobre todo eso, pensando que todo suma y que nada va en vano. Y Arrate, creo que querías decir algo. Sí, que la frase está también es al hilo de lo mismo. Yo creo que la frase de pues, si lo hago yo nada va a cambiar es la frase excusa del que no quiere hacer nada. Es esa, la frase del que no quiere cambiar nada. Porque realmente si tú te quieres ir contento contigo mismo, aunque sepas que no vas a cambiar nada, pero lo estás haciendo para ti. No sé, yo es lo que pienso, que la gente que dice esa frase es porque no está dispuesto a cambiar ni a hacer nada y se parapeta en esa frase. Eso lo leí una vez yo en un baño. Leí una frase que ponía que el que quiere hacer algo tiene un plan y el que no quiere hacerlo tiene una excusa, ¿no? Excusa. Era como lo leíste en un baño. Así. Sí, no sé. Frases de baño escritas en las puertas. Sí. No, bueno, esto era como a forma decorativa. Claro, bueno, eso era, entonces es menos verdad. Sí, eso era en nuestra... porque yo en mi vida de bares nocturnos, las pintadas de toda la vida. Claro. Pero, hombre, claro, la puerta del baño. Igual ahora sois más cívicos que éramos antes. La inspiración te viene en el baño. Eso es histórico. Siempre ha pasado así. Eso es histórico. Es real. Sí. Y es muy circular, porque al final... La nutrición se hace de arriba abajo. Tracto intestinal, mental, todo. Fluye, todo fluye.
podríamos decir incluso espiritual, ¿no? Aquí tengo que decir que aquí en el podcast hemos tenido una experiencia un poco mística, que no sé qué pensarán nuestros oyentes, porque ellos no la han vivido, esa experiencia ha sido ocultada al público. Pero grabando un podcast en el que estábamos precisamente Ana, Alex y yo, si no recuerdo mal, era el de los límites planetarios. De pronto, cuando lo está editando Carol, que una pena que no haya podido estar hoy con nosotros aquí, claro, para nosotros aquí en España, en Europa, era por la mañana, pero ella lo estaba editando a las tantas de la noche, capaz que eran, yo qué sé, las 2 de la madrugada. Y de pronto preocupada por el grupo, que hay una voz que no reconoce, que si alguno la reconoce. Y nosotros siempre subimos la grabación con las 3 pistas de audio o cada pista de audio por separado, pero justo ese día a mí se me había olvidado y subí con todas juntas. Entonces no se sabía de qué pista de audio salía. Y la voz nadie la reconocía y parecía que contestaba y decía, pues lo que yo creo a mí no me parece bien. Pues cuando le digo, bueno, Carol, si te quedas más tranquila, te subo las 3 pistas de audio por separado y al menos ves de cuál sale. Y en las 3 pistas de audio por separado no estaba en ninguna. No sé, qué pueden pensar los oyentes de eso, que puede pensar. Yo soy como tengo una mente bastante científica y digo, alguna interferencia se ha colado por ahí, a alguien le sonaba la tele y no sé qué fue. Pero bueno, para Carol dice que es un poltergeist y lo tiene muy claro. Y no sé, vosotros qué pensáis, qué pensarán los oyentes de ese nuevo acompañante espiritual que hay en el podcast. Estaremos Yo, atentos Carol, a ver si se vuelve a manifestar. A mí es que todas esas cosas, yo aquí voy a hacer una confesión que no es nada circular, pero a mí me gusta mucho todo el rollo paranormal, cine de terror, cosas así. Cada uno tiene sus cosas, entonces a mí eso como que me dijo, ay, qué curioso. Vamos a ver si sacamos aquí algo interesante. Un antepasado de Arrate, ¿no? Porque que a ella no le parezca bien y todo, yo creo que tiene que ser Justo estábamos antepasado. hablando de Arrate y justo yo decía, digo, porque Arrate diría esto es así, dice, bueno, es mi opinión. Y mientras yo decía es mi opinión, decía el otro señor. Yo es que pensaba que eras tú imitándome, fíjate lo que te No, digo. si hablaba por encima de mi voz, ¿cómo iba a ser yo si hablaba por encima? Vamos, tendría que No, ser... pero yo pensé, este es Pedro, diciendo lo que yo soy. A mí me parece, diciendo, Lo que yo creo, a mí exacto, no y me ella a parece bien. pensar, habré hecho yo algo. era Arrate, que por palabras. detrás iba diciendo a mí no me parece bien. Quería No era meterse yo. ahí en medio. Seguro que no era yo, si no me equivoco, porque yo creo que estaba en el ferry, lo grabasteis en julio, yo creo que estaba yendo de Inglaterra a España en el verano, estaba en un ferry metida. No. O sea que... Fuiste en barco, fuiste nada. circular. Sí, fuimos en barco. Qué guay. ¿Qué te parece? Fuiste circulares. Muy bien, muy bien. Bueno, además, para los que sois del norte de España no os pilla tan lejos, ¿no? Inglaterra. No, fuimos y volvimos en barco. Muy bien. Metemos el coche y fuimos. Y este año lo volveremos a hacer así también. El próximo ya será con Celeros Hyperloop. Buena influencia circular. ¿Ves? ¿Cuántas horas tardáis aproximadamente? 24. O depende Igualito, del ferry, pero bueno, 24. de Mallorca aquí. Bueno, ya está, es lo que... Tienes que cambiar la manera de viajar. Si no, en verano solíamos conducir, no íbamos en el avión tampoco. Pero vamos, que el ferry es la mejor de las opciones. Claro, la más circular, desde luego. Y entonces tengo que decir que este año fue el primero que lo hicimos así. Hay un caso muy inspirador que es Dave Huggins, que es el fundador de Precious Plastic, ¿no? Y bueno, no sé si sabéis qué es Precious Plastic, ¿no? Pero es el movimiento este que recicla plástico con un movimiento de código abierto, ¿no? De open source. Pues este chico y todo su equipo, cada vez que tienen que hacer algún meeting o algo, vamos, se buscan la vida yendo con tren. Normalmente la sede central está como en Ámsterdam o Eindhoven, ¿no? En
en los Países Bajos, pero ahora justo han comprado un terreno en Portugal para hacer un proyecto autosostenible, ¿no? Ahí en la que, bueno, pues ahí van a hacer de todo. Está en fase de prototipo, ¿no? Pero ahí desde cultivo sostenible, energía renovable, etc., etc., ¿no? Y para trasladarse de un punto a otro, trenes, intentando utilizar el transporte más limpio posible, ¿no? Y a lo mejor tardan una semana en llegar al destino, ¿no? Pero él lo dice en su canal, él está ahí diciendo, bueno, pues es la forma que tenemos de viajar, tómatelo con paciencia, planéalo con tiempo y al final es una experiencia que no vas a olvidar, ¿no? Porque durante el viaje conoces a gente, compartes y es otra forma de viajar, ¿no? Que un poco es la que comparto yo, aunque a veces, bueno, pues te salen estos viajes así de coger un vuelo express, pero cada vez intento como evitar eso, ¿no? Y apostar más por el viaje largo y planearlo con tiempo y ya está, y fundirse en la experiencia. Eso es lo que están promoviendo en Francia, ¿no? De penalizar o prohibir los vuelos cortos, porque yo también por mi experiencia trabajando, a mí me da mucha envidia la gente, porque yo trabajaba mucho con gente pues de otros países europeos, sobre todo, yo que sé, Francia, Holanda, Bélgica, y la verdad es que toda esa parte de Europa, pues en tren se pueden comunicar y moverse pues muy fácil, ¿no? Bueno, incluso desde Inglaterra pues se cogían en el Eurotren y se plantaban en París o en Ámsterdam. Y claro, y desde España teníamos siempre ahí, al principio, hace unos años, todavía estaba el tren este nocturno a París, luego lo quitaron y te quedabas siempre ahí como... Entonces yo tengo la esperanza también con todo este tipo de noticias que se vaya potenciando también esa forma de viajar y también, claro, eso tiene que ir acompañado de que las empresas entiendan también pues que se tiene que viajar así, que por lo tanto, pues yo qué sé, pues plantearte que un viaje en vez de hacerlo en mediodía, pues lo haces en día y medio y bueno, pues pero es más sostenible y es la forma en la que hay que moverse por determinados territorios. Yo quería añadir un punto, lo leí en un blog más que otra cosa. Una chica que comparaba el fast fashion con el fast travel. Me encantó. Dije, impresionante, pero es verdad, nos hemos acostumbrado a cualquier momento o poder comprar, en este caso, lo que sea, en tema de ropa o consumo, cosas así, pero es que en viajes también. En cualquier momento puedes entrar y comprar un vuelo y irte en nada. Y para ir a otro lugar y pasar solo un fin de semana. Y es como que nos hemos acostumbrado a eso, a la facilidad de tener cuando queramos siempre. Y no tiene por qué ser así, es como dice Alex, o por ejemplo como dices tú, Elvira, el tema del viaje en sí llega a ser un punto muy importante que se ha perdido un poco, podríamos decirlo bastante, y a nivel de conectividad española, que para mí ha sido siempre nefasta por la decisión de los raíles ahí, que hicieron. Europa dijo uno y España dijo, pues no quiero eso. Nosotros otro. Pues eso fue divertido en ese punto, un poco contradictorio. España se iba por un lado, pero también muy interesante en el sentido de conectar toda Europa de una forma totalmente sostenible. Un reto enorme, pero interesante, a mi punto. Y al hilo tuyo, Elvira, que ahora con la pandemia ha quedado más que evidente que los viajes de trabajo son realmente necesarios. Igual no. Igual no sé, también pienso, hay otro tema y es que cuando quieres viajar con las dinámicas de trabajo que suele tener la gente, no puedes viajar, no puedes plantearte un viaje largo, ¿no? Porque ¿cómo vas a ir a Francia tardando un día entero, 24 horas, si solo tienes 2 días, ¿no? De vacaciones o libres? No tienes esa flexibilidad en el trabajo porque tienes que volver, tienes que producir. Incluso a lo mejor ese viaje largo no sé si sale más caro y si es porque, bueno, al final es lo que hablábamos con las externalidades, ¿no? Un avión así de fast travel, como dice Ana, sale barato porque de ahí tiene muchísimas externalidades, pero como hay gente que de otra forma a lo mejor no se podría permitir viajar, pues también lo coge o incluso lo cogemos, voy a decir que yo también lo cojo.
es todo es un sistema, ¿no? Es todo un compendio de factores. Bueno, y hablando de movernos, yo voy aquí a marcar un poco, a cortar un poco la conversación para movernos, viajar hacia 2022 y compartir o que comentéis qué es lo que esperáis de 2022 o qué tenéis ganas de hablar, de abarcar en este podcast. Yo, si queréis, empiezo, ya que os lo he puesto así de pronto sobre la mesa. A mí me gustaría en el próximo año poder ir incorporando cada vez más la parte social, ¿no? que viene ligada a la economía circular. A mí, antes que hablábamos de las entrevistas, una de las entrevistas que me gustó bastante, y creo que era la segunda que se hizo, la de Mateo, ¿no? La del Banco de La Alimentos cuarta, de Lleida. creo. O Sí, bueno, de entrevistas capaz que sí fue la segunda. sí. Pues me encantó, me gustó muchísimo ver cómo estaba ahí tan ligado, ¿no? El tema del desperdicio alimentario, ¿no? y de la producción local y todo eso unirlo, ¿no? Con un componente social pues bastante fuerte. Y yo creo que eso yo por lo menos lo quiero explorar mucho más porque me parece que a veces nos centramos mucho en la parte ambiental y mira que yo que es mi rama y es en lo que he trabajado mucho tiempo, pero desde luego me gustaría abordar eso un poquito más. Así que yo para 2022 incorporar más a las personas en el debate. Yo no solo estoy súper de acuerdo, sino que además yo cuando la gente me pregunta cómo llegué a la economía circular, en realidad yo venía de trabajar en cooperación al desarrollo y yo llegué más desde lo social que desde lo medioambiental. Aunque para mí siempre han estado unidos y siempre han sido los dos muy importantes, pero no conocía tanto el concepto y llegué más desde ahí, ¿no? Y me gusta mucho, algo que me gustó mucho del podcast con Edith Medina es que hablaba también de nuevas economías y de las relaciones y de cómo los procesos son importantes y la circularidad está también en esas relaciones con las personas, con nuestro entorno, no es solo medioambiental, no es, va más allá, ¿no? Y a mí incluso me gustaría poder hablar de más allá de la economía circular, de nuevas economías, ¿no? Como no sé, capaz que podemos incluir la economía naranja, economías creativas o toda este compendio descentralizado de nuevas economías que pueden resultar bastante innovadoras y que en el fondo están todas relacionadas y unidas bajo el paraguas de una nueva forma de relacionarnos. ¿Y los demás? Alex, Ana, Arrate, 2022. Pues yo para Aparte de comeros 2022, las uvas y pedir los deseos. Yo no como uvas, como gajos de mandarina. Ah. Bueno, mi yo madre es que come hay pasas porque vitamina le da C ahí. cosa lo de Lo atragantarse. hacemos en mi familia. Yo seguir aprendiendo. Y sí, yo para mí seguir aprendiendo para poder mejorar mis cosas en mi día a día. Yo es lo que... Y también sí que estoy de acuerdo en todo lo social, porque sí, a mí los ODS, creo que soy más fan de los ODS que de la economía circular, pero entiendo que la economía circular es como el primer paso. Pero a mí muchos temas de pobreza y todo también me preocupan y creo que están muy relacionadas. Bueno, yo para 2022 sí que estoy muy de acuerdo en el ámbito social, eso no voy a negarlo para nada. Y creo que es algo que se tiene que explorar porque normalmente el vínculo, como dice Elvira, se viene a lo medioambiental, pero lo medioambiental afecta directamente muchas veces a nivel social. Supongo que, aparte de eso, que yo creo que ya es una idea común en 2022 para este super podcast, yo creo que en mi perspectiva me gustaría ser una persona mucho más, como que aportar
más en un enfoque global, es decir, ser capaz de unir estos tres pilares que en muchas de las veces cuando hablamos no unimos. Y yo soy la primera consciente de que, por ejemplo, cuando hablo enfoco mucho medioambiental. Y creo que dentro de cada uno personalmente, dentro de su conversación, su diálogo, tiene que ser un poco neutral y englobar los tres pilares. Creo que es un reto para mí, pero también es un reto a nivel expresar con los temas que enfocamos, que también es importante. No sé si se ha entendido mi idea, pero es mi aportación. Yo creo que sí, Ana, se ha entendido muy bien. Te explicas siempre súper bien. Alex, no te queda más remedio. ¿Eres el último? No, yo le voy a pasar la bola a otro, ya verás. No, pero al final recopilando un poco esto de pedir lo social y lo ambiental, pues también lo que yo pido es que se animen nuestros oyentes, ¿no? Sean individuos, empresas, gatos, perros inteligentes, lo que sea, Postersgate, ¿no? Y que se animen a participar, ¿no? Y a debatir y vía Instagram o por donde sea de cualquiera de nuestras redes, ¿no? Pero que se animen a compartir su experiencia y qué opinan al respecto de estos temas, ¿no? Porque al final nosotros, como dice Arrate, estamos en fase de aprendizaje, aprendiendo y asimilando, y lo que queremos es que nuestros oyentes se sientan igual, ¿no? Porque al final estamos todos aquí en esto y si podemos compartir y ser ahí una buena piña, una buena comunidad, pues ole, eso que nos llevamos todos, ¿no? Así que para 2022, que los oyentes animen y que colaboren con nosotras. Mira, somos tan inclusivas que hemos dejado participar a un poltergeist. Así que, si hemos dejado participar a un poltergeist, por favor, el resto de oyentes... Transparencia absoluta. Claro, la transparencia era una alegoría a la transparencia. Muy bien, pues sí. Bueno, y de esto de tomas falsas y cosas que no quedan luego en los episodios en vivo, pero también hemos tenido niños, mascotas que han hecho sus pequeños cameos en el podcast y que algún día tendremos que compartir, no sé, algún vídeo, alguna cosa curiosa. Desde luego, a nivel técnico ha sido también muy divertido. Pues no sé, yo lo dejaría aquí. No sé si alguien quiere decir algo más, alguna cosa que no queréis que se os quede ahí guardada para el año que viene. Y que nos comenten temas interesantes, yo creo, que la gente tiene que hablar más. Que nos propongan, sí, lo que ha dicho Alex. Sí, totalmente. Que estamos aquí, nos encanta escuchar, que nos propongan, que la gente se presente, que nos contacte por Facebook, por LinkedIn, por Instagram, por Twitter, todas las redes y digan, hey, yo tengo un proyecto interesante, ¿queréis? Y estamos súper abiertos y abiertas a escuchar y a ver qué historias estupendas hay por ahí y que podamos conocerlas y compartirlas. O sea que, por favor, no, que nadie se corte. Y nada, y también recordar que todos estos episodios de los que hemos estado hablando, del de Vivir sin Plástico, el del Banco de Alimentos, bueno, y todos los demás, pues también se pueden escuchar en Anchor, en Spotify y en otras plataformas, o sea que no os perdáis también los episodios anteriores y empezaremos temporada 2 con muchas ganas. Y nada más, yo por mi parte pues ha sido un placer estos meses y tengo muchísimas ganas de seguir el año que viene después de las fiestas sin mucho empacho pero con la mente clara. Nada, felices fiestas a todas, espero que sean unas fiestas circulares, que no os paséis también, la economía circular también, yo creo que tiene un poco que ver con la moderación y con la salud, así que bueno, que sean unas felices y responsables fiestas. Y hasta el año que viene. Un abrazo a todos. Feliz año. Nos vemos a la vuelta. Porque es imposible. Feliz año. Feliz año.